Módulo 3. Las mejores prácticas de manejo para céspedes y jardines. Esta presentación cubrirá las especies y características de los céspedes de la Florida, incluyendo los requisitos de fertilizantes y los efectos del diseño, corte, riego, sombra, fricción, plagas, enfermedades y tiempo idóneo para el mantenimiento de los jardines. Analizaremos los efectos de la fertilización en estos aspectos culturales, además de los efectos directos sobre la calidad del agua, incluyendo la contaminación de nutrientes, la erosión y la sedimentación, así como la cantidad de uso del agua. Al final de este módulo, usted estará en capacidad de describir cómo el césped reduce los efectos de contaminación por fuentes urbanas no determinadas, describir 4 céspedes comunes que se utilizan en la Florida, describir cómo el estrés ambiental afecta la salud de las plantas y la forma que se puede manejar, describir las 4 mejores prácticas de manejo de los jardines para proteger los recursos hídricos. Un tallo de césped saludable y otras plantas de jardín pueden ayudar a controlar la erosión y reducir el acarreo de aguas, pero se deben establecer y mantener correctamente para proteger la calidad del agua. Un sistema de raíz denso y retoños de un césped saludable le dan una excelente capacidad de filtrar el agua acarreada y absorber el fertilizante aplicado. Por esta razón, un césped saludable se denomina con frecuencia el mejor filtro para el agua del medio ambiente. Es importante que los encargados del césped realicen todas las prácticas culturales correctamente para garantizar un sistema de césped denso y saludable que pueda reducir los efectos de la contaminación por fuentes urbanas no determinadas. Ventajas del césped San Agustín. El San Agustín es el césped más utilizado en la Florida y se adapta a la mayoría de las áreas del estado. En general, tiene mejor tolerancia a la sombra que cualquiera de los céspedes. El césped San Agustín tiene buena tolerancia a las sales en las aguas costeras o recuperadas y también tolera una amplia gama de pH. En suelos de pH alto, los micronutrientes de hierro y manganeso pueden ser limitantes y resultar en clorosis, el amarillamiento de las hojas. Por último, se establece con facilidad en la mayoría de las partes del estado y crece vigorosamente durante los días largos y las temperaturas altas de verano. Desventajas del césped San Agustín. Al igual que todos nuestros céspedes de estación cálida, el San Agustín no permanece verde sin agua suplementaria en tiempos de sequía. Es posible que no se recupere si el periodo de sequía se extiende. El San Agustín tiene poca tolerancia a la fricción y acumula césped muerto, sobre todo con exceso de nitrógeno y agua. El control de chinches sigue siendo difícil para los propietarios y administradores de jardines. Captiva, una nueva variedad, es menos propensa a los daños causados por los chinches que otras variedades. El control de la maleza del césped sigue siendo un problema. En la actualidad, son pocos o casi inexistentes los productos herbicidas para el control de maleza sobre el césped. Ventajas del césped Zoysia. El césped Zoysia es cada vez más utilizado en el estado. Empire, Jammer y Ultimate Flora son algunas variedades selectas que se usan en la Florida. Se debe podar a 2,5 pulgadas aproximadamente con una cortadora rotatoria y crece densamente. Las láminas de las hojas son mucho más finas y más pequeñas que el San Agustín, lo que le da un aspecto tipo alfombra más parejo. Las investigaciones realizadas durante varios años han demostrado que se mantendrá verde con menos nitrógeno que el San Agustín. Altas dosis de nitrógeno pueden aumentar los problemas de enfermedades y el tiempo requerido para que se torne verde en la primavera, en las zonas del centro y el norte de la Florida. Desventajas del césped Zoysia. Se dice a menudo que el césped Zoysia necesita menos agua que el San Agustín, pero esto no es cierto. Ambos necesitan la misma cantidad de agua. La principal plaga de insectos para esta variedad es el gorgojo curculionidos. El césped Zoysia es susceptible a una enfermedad llamada parche grande y podría ser necesario el uso de fungicidas para su control. Debido a su bajo crecimiento, puede acumular césped muerto. A diferencia de muchas variedades de Zoysia, hay pocos informes de daños por nematodos en la variedad Empire. Ventajas del césped Bahía. El césped Bahía se puede describir como bajo mantenimiento, relativamente poco riego, fertilizante y pesticida. Tiene una buena capacidad de sobrevivir sequías, prosperar en suelos infértiles, arenosos y enverdecer de nuevo cuando hay agua. El césped Bahía se establece a través de semillas o tepes y también es una buena opción para suelos sin riego o áreas grandes. Desventajas del césped Bahía.
El césped bahía no es tan popular como otras especies debido a su imagen de césped de pastizal o césped de baja calidad. Sin embargo, puede producir un césped atractivo si se mantiene adecuadamente. Crece en racimos y no a partir de estolones, por lo que no es tan denso como alfombra como algunos otros céspedes. Durante los días largos, el césped bahía produce espigas de semillas aproximadamente cada 4 días y puede proporcionar algunas semillas viables para el tallo. Aquí se puede apreciar la tolerancia de la fricción no es muy buena. Ventajas del césped cien pies. El cien pies se adapta bien al clima y a los suelos del centro y norte de la Florida, y es un césped común en los hogares de la península de la Florida. En la actualidad, existe una variedad hammock adaptada a las condiciones del sur de la Florida. El césped cien pies prospera en suelos ácidos de pH 4,5 a 6,5 y en suelos infértiles. Tiene tolerancia mediana a la sombra y sobrevive a las condiciones de sequía al quedarse latente, lo que resulta en un césped marrón. Se puede establecer a partir de semillas, tepes o tapones y se reproduce a través de tallos por encima del suelo llamados estolones. Los requisitos de mantenimiento y fertilización son bajos en comparación con otros céspedes. Desventajas del césped cien pies. El cien pies es altamente susceptible a daños por nematodos, parásitos de plantas y a insectos escamosos conocidos como perlas de tierra. Históricamente, el daño causado por nemátodos limitó el uso del césped cien pies a los suelos arenosos del sur de la Florida. La mayoría de las variedades del césped cien pies tienen un color amarillo verdoso pálido de aspecto natural y son propensas en la clorosis férrica. Posee poca tolerancia a la sal, fricción y congelación. Los estolones del césped cien pies tienen alto contenido de lignina y suelen acumular una capa pesada de pasto muerto, particularmente cuando se aplican altas dosis de nitrógeno. El césped cien pies es a menudo objeto de deterioro debido a una enfermedad causada por hongos. El deterioro es influenciado por prácticas de manejo inadecuadas, en particular una alta fertilización con nitrógeno. Tolerancia a la sombra. Una buena tolerancia a la sombra es algo relativo. Ningún césped prospera en sombra profunda si no cuenta con suficientes horas de luz solar. Incluso los céspedes tolerantes a la sombra necesitan por lo menos 5 horas de luz solar al día. En zonas con mucha sombra, se recomienda utilizar una cubierta alternativa que sea favorable bajo la sombra. Algunas especies y selecciones de variedades se adaptan particularmente bien en zonas de sombra. El césped San Agustín es un poco más tolerante a la sombra parcial, aunque también se desempeña bien en pleno sol. Las variedades que presentan la mayor tolerancia a la sombra incluyen Sevilla, Del Mar y Captiva. El césped Zoysia es otra buena opción para las zonas particularmente sombreadas. Al igual que el césped San Agustín, también prospera en pleno sol. Por lo general, cualquier variedad de Zoysia se desempeña bien en sombra parcial. El césped bahía no está recomendado para uso en condiciones de sombra, pero el cien pies tolera algo de sombra parcial. El paspalum costero y el césped bermuda no prosperan bajo la sombra. El corte es uno de los aspectos más importantes del mantenimiento de un césped de buena calidad. Cortar aumenta la densidad del césped, lo que produce un césped más denso y resistente a la maleza. Las prácticas de corte adecuadas, junto con la fertilización y el riego, pueden determinar en gran medida el éxito o el fracaso de un césped. Los componentes principales del corte son la altura y la frecuencia del corte. Ambos factores dependen de la especie del césped, la variedad y la calidad del césped deseado. Este césped acaba de cortarse demasiado bajo, lo que también se conoce como corte al ras. Esto resulta en un sistema de raíces cortas que tienen menos capacidad para manejar otros tipos de estrés y la pérdida del suelo. El césped sufre estrés fisiológico en cada corte, particularmente si se elimina demasiado tejido de hoja. Los efectos del corte al ras o la eliminación excesiva de tejido del tallo en cada corte pueden producir daños a largo plazo en el césped. Esto puede hacer que el césped se vuelva vulnerable a otros factores de estrés, tales como insectos, enfermedades, sequía y quemaduras de sol. Las prácticas culturales del corte comienzan con recoger las piedras, palos y otros desechos antes de cortar, para evitar lesiones y estropear la cortadora. Como regla general, el corte se debe hacer con la suficiente frecuencia, de manera que no más de 1/3 de la hoja se retire en cada corte. Por ejemplo, si un césped San Agustín se corta a una altura de 4 pulgadas, se debe cortar cuando crezca a una altura de 5,5 a 6 pulgadas. Seguir esta práctica reduce al mínimo el efecto de cortar en fotosíntesis.
y ayuda a mantener el porcentaje de superficie foliar necesaria para el desarrollo saludable de las raíces. No corte el césped al ras si se omite un corte. Corte una mayor altura y bájalo gradualmente. Dejar recortes en el suelo devolverá nutrientes y materia orgánica al césped. Como proveedor de servicios de jardinería, quizás usted no esté a cargo del corte en sus propiedades, pero esta es una práctica cultural muy importante que puede afectar la salud del césped a largo plazo. Las siguientes son algunas prácticas culturales importantes que pueden tener un impacto positivo para el césped. No corte el césped cuando esté mojado. Puede obstruir la podadora, producir un mal corte y podría ser peligroso con una cortadora manual o en pendientes pronunciadas. Mantenga las cuchillas afiladas. Así se puede mejorar la apariencia del corte y reducir considerablemente las infestaciones de insectos y enfermedades. Se debe lavar las máquinas cortadoras, o a menos soplarse, entre una propiedad y otra, a fin de reducir el esparcimiento de plagas. Evite usar zapatos abiertos. Use gafas de seguridad y protección para los oídos durante el corte. Mejores prácticas de manejo para el corte. Nunca deje los recortes en las superficies pavimentadas. Los recortes del césped contienen nutrientes tales como nitrógeno y fósforo, los cuales pueden causar contaminación si terminan en un cuerpo de agua. Es muy importante barrer o soplar los recortes de regreso hacia el césped para reducir la contaminación accidental. Los recortes nunca se deben dejar sobre una superficie pavimentada y nunca se deben soplar hacia un drenaje de lluvias. Los drenajes de lluvia desembocan en los cuerpos de agua. Las hojas, los recortes y otros materiales se degradan rápidamente y liberan sus nutrientes y otros contaminantes en el agua. Asegúrese de soplar o barrer las hojas siempre de regreso hacia el césped y recoger las ramas, hojas u otros desechos de jardinería. Las prácticas culturales inadecuadas pueden afectar directamente a los sistemas ambientales. Los efectos directos de prácticas culturales incorrectas o deficientes incluyen el exceso de NP en los sistemas naturales. Esto a menudo resulta en un deterioro de los cuerpos de agua, crecimiento excesivo de las algas, niveles de oxígenos más bajos, muerte de peces y otras consecuencias. Con el tiempo, las prácticas culturales inadecuadas a menudo resultan en plantas enfermas, lo cual puede afectar indirectamente los sistemas ambientales. Muy poco nitrógeno debilita las plantas, lo que resulta en la pérdida de la cubierta vegetal. La pérdida de la cubierta vegetal con el tiempo dará lugar a la erosión del suelo y la acumulación de sedimentos, aumentos de plagas, desperdicio de agua y nutrientes en la reducción de la calidad del agua. Bienvenido al módulo 3, Céspedes y Jardines. El corte es una operación importante de mantenimiento. Cuando se hace correctamente, el corte incrementa la densidad del césped, promueve la salud de la planta y suprime las malezas. Naturalmente, el césped sufre de estrés fisiológico con cada corte, particularmente si se elimina mucho tejido de la hoja. Si integra las mejores prácticas de manejo para el corte encontradas en su manual, usted promoverá la salud de la planta y obtendrá un césped atractivo para sus clientes. Revisemos las mejores prácticas de manejo para el corte. Inspeccione y ajuste rutinariamente la altura deseada al cortar de la siguiente manera. Ponga la cortadora en la acera o en la entrada del garaje y mida la distancia entre el suelo y la hoja del césped con una regla. Corte el césped cuando esté seco. Reduzca el potencial de enfermedades, hongos y los problemas de expulsión de desechos del corte y coberturas asociados con los recortes de césped mojado. Para evitar que la rueda se entierre, cortar al ras accidentalmente, dejar marcas de la máquina, se debe cortar el césped en diferentes direcciones cada vez que es segado. Esto reducirá huellas en el vetado, evitando que el césped se incline en una sola dirección. La altura óptima del corte la determina el hábito de crecimiento y la densidad de la hoja de cada especie de césped, al igual que la frecuencia del corte y la cortadora que se use. Eliminar más de un tercio del follaje en un solo corte causa estrés y reduce las funciones de la planta. Es importante dejar la mayor cantidad de hoja posible para que la planta realice fotosíntesis. Por eso, corte lo más alto posible. La calidad del corte es importante para el cliente. Afile las cuchillas de la cortadora frecuentemente para prevenir la mala apariencia del césped. Limpie las partes de la cortadora frecuentemente para reducir la oxidación y extender la vida útil de su máquina. Reduzca el transporte y esparcimiento de semillas de las malezas soplando o limpiando la cubierta de las cortadoras entre propiedades. Por último, no descarte los desechos del podado del área de césped, al contrario, recicle estos desechos y devuelva los nutrientes al suelo. No descarte los desechos del corte en los cuerpos de agua o las superficies impermeables. Saque cualquier desecho de corte de las aceras, estacionamientos o de otras áreas impermeables. Si los desechos se acumulan en un área, distribúyelos cortando nuevamente, rastrillando gentilmente o usando un soplador. Aquí concluye el módulo 3,
Módulo de céspedes y jardines. El césped se enfrenta a muchos tipos de estrés, desde organismos vivos, incluyendo los insectos, enfermedades y maleza, al igual que factores ambientales como la sombra, salinidad, fricción, sequía y pH. Todos estos pueden alterar los niveles de manejo necesario de la salud del césped. El estrés ambiental se puede controlar de dos formas. Primero, elegir la especie o variedades más tolerantes al estrés para un área particular. Y segundo, utilizar prácticas culturales de manejo adecuadas para aliviar los efectos del estrés. El exceso de vehículos o el tráfico peatonal provoca múltiples lesiones al césped. El daño físico por el corte con cuchillas que no están bien afiladas aparece como abrasiones, desgarramiento o extracción del tejido de la hoja. Esta lesión resulta en la muerte de las hojas y una reducción de la capacidad fotosintética. Otras áreas que pueden verse afectadas por el tráfico es el sistema de raíces debido a la compactación del suelo causada por el peso del tráfico. La recuperación de la tolerancia a la fricción varía dependiendo de la capacidad del césped para tolerar lesiones causadas por el tráfico y el ritmo de crecimiento del césped, que determina cuánto tiempo tendrá el césped para recuperarse de la lesión. Los ejemplos de lesiones por fricción pueden ser abrasiones, raspaduras y alturas de corte incorrectas. La tolerancia al estrés por sequía se puede definir como la capacidad del césped para recuperarse después de largos periodos de sequía. Todas las prácticas culturales, fertilización, riego y corte, deben modificarse durante los periodos prolongados de sequía. Durante los periodos prolongados de sequía, todos los céspedes de estaciones cálidas van a entrar en un reposo vegetativo. Por lo general, se tornan marrones y apagan gran parte de sus funciones fisiológicas. Durante este tiempo, reduzca el estrés de la planta, no intente fertilizar. El nitrógeno estimula que la planta desarrolle de nuevo tejido, lo que obliga al césped a mantenerse verde y crecer. Esto causará más estrés para el césped. Hasta que haya agua, absténgase de aplicar fertilizante. Hágalo en cantidades pequeñas. Por último, trate de evitar otros factores de estrés como la salinidad o la fricción. Una vez que haya agua, muchos de los céspedes continuarán el crecimiento y se tornarán verdes nuevamente, lo que indica que han comenzado a funcionar. Mejores prácticas de manejo para la sombra. Aumente la altura del corte en zonas de sombra para evitar el adelgazamiento. Para producir un mejor césped en lugares sombreados, aumente la altura del corte. Esto permite que una mayor área de la hoja intercepte la mayor cantidad de luz posible. Además, las láminas de las hojas son más largas y más angostas en la sombra, y una altura de corte más baja reduce excesivamente la longitud de la hoja, lo que no es bueno para el césped. El aumento de la altura del corte también promueve raíces más profundas, que es uno de los principales mecanismos de tolerancia al estrés para los céspedes. En muchas configuraciones de jardines, el césped recibe una cantidad mínima de luz durante el tiempo suficiente para mantener un crecimiento adecuado, incluso si un área está en la sombra durante otras partes del día. Sin embargo, en algunas situaciones, una zona del césped puede tener sombra la mayor parte de todo el día, lo que dificulta que el césped pueda obtener ya sea intensidad o duración adecuada de luz para el crecimiento. Evite los efectos de los vehículos y el tráfico peatonal. El césped que crece en la sombra es más sensible a los daños por el tráfico, del cual podría no recuperarse. El uso de agua se debe reducir considerablemente en condiciones de sombra, por lo que se debe ajustar el riego según corresponda. Si el sistema de riego cubre una superficie que está parcialmente sombreada y parcialmente en el sol, considera la posibilidad de retirar las cabezas de los aspersores fijos de estas zonas sombreadas y regar a mano cuando las lluvias sean insuficientes. Reduzca el nitrógeno en las zonas sombreadas. El nitrógeno promueve el desarrollo del tejido nuevo, lo que añadiría más estrés a una planta en la sombra. Con esto concluimos la sección de cultura y especies de césped. Para obtener más información, visita la página web en hort.ifas.ufl.edu/yourfloridalawn. A continuación, vamos a analizar las plantas ornamentales de los jardines. Muchas de las plantas que se utilizan en la Florida varían ampliamente en su adaptación. Elija céspedes y otras plantas que se adapten al entorno particular. El valor a largo plazo de un jardín depende de qué tan bien cumpla con sus objetivos particulares. Por lo tanto, el primer paso en la selección de plantas para un jardín es llevar a cabo una evaluación del sitio. Esta puede consistir del estudio de las características del sitio de la plantación, como son la cantidad de sol o sombra, la exposición a la niebla salina, el tipo de suelo, el pH, la compactación del suelo, la pendiente y el drenaje de agua.
Probablemente, estas características serán diferentes entre zonas de la misma propiedad. Por ejemplo, la zona de un lado de una estructura puede tener condiciones de luz marcadamente diferentes que en la zona del otro lado. Las actividades de construcción pueden haber producido compactación, y es posible que hayan utilizado suelos no nativos como relleno en algunas zonas. Estos suelos pueden necesitar aireación o preparación para adecuarlos para la siembra. El segundo paso es seleccionar plantas con atributos que coincidan con las características del sitio de plantación. Lo que es más importante, evite las presiones de las plagas y el estrés ambiental. ¿Contiene el sitio suelos de baja calidad que se utilizan como relleno? ¿Recibe riego el sitio? Identifica el suministro de agua. El agua reciclado de pozo puede contener altos niveles de cloruro, lo que resulta en la acumulación de sales en el suelo. Al planificar o renovar un jardín, consulte con el proveedor de agua reciclada sobre los niveles de cloruro. Si es necesario, elija las plantas que sean tolerantes a la sal. Antes de abrir el hoyo para plantar, llama al 811 para localizar las tuberías subterráneas de servicios públicos que existen en el jardín. Encuentra la raíz superior y aplique tratamiento a los defectos de la raíz. A continuación, excave un mínimo de 1.5 veces el diámetro del cepellón de la raíz. Calcule la profundidad del hoyo para plantar, de manera que la raíz superior quede a 1 o 2 pulgadas del suelo. Tan solo unas 2 o 3 pulgadas del cepellón de la raíz tienen que estar por encima del suelo, al menos que el sitio no tenga buen drenaje. Si el suelo no está bien drenado, plante aún más alto. Si el hoyo se excava muy profundo, agregue tierra y compáctela con el pie. Romper el suelo compactado en una amplia zona alrededor del árbol proporciona a las raíces emergentes espacio para expandirse hacia el suelo suelto. Esto acelera el crecimiento y el establecimiento de la planta. Retire los materiales sintéticos como recipientes plásticos y empiece a añadir tierra de relleno. Añade el agua al cepellón de la raíz y al suelo después de añadir la tierra de relleno. Este es un medio eficaz para eliminar las bolsas de aire alrededor del cepellón de la raíz. Rellene cualquier hoyo o depresión con tierra de relleno adicional. No compacte firmemente la tierra de relleno intentando eliminar las bolsas de aire, ya que esto podría causar que el suelo quede demasiado compacto. El agua que se filtra por la tierra de relleno eliminará las bolsas de aire grandes. La presencia de bolsas de aire pequeñas incluso podría ser beneficiaria, ya que permite que llegue más aire a las raíces. Termine con la colocación de las estacas y el mantillo de cobertura. Es importante eliminar las estacas después del establecimiento. Incluso las plantas más saludables del jardín, sembradas en las circunstancias más ideales, podrían necesitar una cantidad considerable de tiempo, cuidado y riego adecuado para establecerse. El establecimiento es el periodo de tiempo que tarda un árbol o arbusto en generar suficientes raíces para mantenerse vivo sin riego. Durante el periodo de establecimiento, las raíces se expanden hacia el suelo del jardín y los brotes y el tronco crecen más lentamente que antes de trasplantarse. En la mayoría de los casos, las plantas establecidas en jardines tolerantes a la sequía tienen un sistema de raíces suficientes como para que se mantengan con vida. El mantillo de cobertura proporciona efectos beneficiarios para el medio ambiente al impedir que se transporten fuera del sitio los sedimentos, nutrientes y pesticidas hacia las aguas superficiales o subterráneas. La cobertura ayuda a moderar las temperaturas del suelo, así como los niveles de humedad en el suelo. Cuando se aplica cobertura correctamente, mantendrá un área libre de malezas sin herbicidas. Mantenga una capa de cobertura de 2 a 3 pulgadas de espesor después del establecimiento. Aplique una capa más delgada de cobertura de 1 pulgada por encima del cepellón de la raíz si fuera necesario, pero manténgala a una distancia mínima de 10 pulgadas del tronco. Las investigaciones han demostrado que los árboles a menudo tienen mal desempeño si el césped crece hasta el tronco. El césped y la maleza roban la humedad y los nutrientes a los árboles, y algunos producen sustancias químicas que inhiben el crecimiento del árbol. El equipo de corte de césped que sirve para remover malezas puede dañar los árboles. Los choques o cortes del tronco del árbol con las cortadoras son dañinos para la planta. Los daños mecánicos a los árboles pueden causar lesiones progresivamente más grandes, ya que se les golpea o se corta en la misma área una y otra vez. En el peor de los casos, el árbol queda rodeado por lesiones hasta que muere. Los árboles que no mueren sufren de estrés y las lesiones se convierten en un punto de entrada para enfermedades e infestaciones de insectos. Los latigazos de la cuerda de nylon de la desmalezadora pueden pelar rápidamente a un árbol joven y causar su muerte. Se debe usar cortadoras y desmalezadoras correctamente en los jardines, y no hay razón para usarla alrededor de los árboles. Reemplazar el césped alrededor de la base de los árboles con cobertura proporciona una zona de amortiguamiento. Cuanto mayor sea el área de cobertura
y menor sea el impacto de la sombra sobre el césped cerca del árbol, mayor espacio tendrá la cortadora para maniobrar con facilidad y menor la necesidad de usar la desmalezadora. Nunca amontone cobertura en forma de volcán contra el tronco. Esto puede pudrir el tronco y cortar el oxígeno hacia las raíces. Puede impedir el riego y el agua de lluvia vitales, o mantener las raíces demasiado húmedas en el suelo mal drenado. En algunos árboles, hace que se formen raíces alrededor del tallo. Algunos roedores, como los ratones de campo, pueden dañar fácilmente el tronco si se acumula cobertura. ¿Por qué podamos? La poda es otra tarea importante del mantenimiento de los jardines. A través de la eliminación selectiva de retoños y ramas, podar una planta puede mejorar la salud de la misma, reduciendo el riesgo de fracaso, controlando el crecimiento, mejorando la fructificación y el florecimiento o apariencia. La poda debe ser parte del mantenimiento rutinario y no debe postergarse hasta que el jardín haya crecido en exceso. Sin embargo, se debe prestar atención al momento idóneo para la poda, dependiendo de las necesidades de las distintas plantas. La selección adecuada de las plantas puede eliminar la cantidad de poda, especialmente para arbustos. Los árboles no se deben podar sin un objetivo claramente definido. Cortar las ramas y tallos correctos para lograr los objetivos señalados es tan importante como hacer los cortes de poda correctos. Sí, deje un collar al cortar la rama de un árbol, con un diámetro mayor de 1,5 pulgadas. No, nunca corte al ras. El método de podar los setos depende del tipo de seto o muro vegetal deseado. Los setos informales consisten por lo general en una fila de arbustos plantados muy cerca el uno del otro, que les permite desarrollarse en su forma natural. La poda anual consiste en la reducción y direccionamiento suficientes como para mantener la altura y el ancho deseados. El aspecto deseado de un seto normal es un contorno denso de follaje desde la parte superior hasta el suelo. Dos factores importantes que se deben tener en cuenta al podar los setos son: primero, los setos se deben recortar mientras el nuevo crecimiento esté de color verde y con buen aspecto. Y segundo, las plantas se deben recortar de manera que la base del seto sea más ancha que la parte superior. Los setos podados con una base angosta perderán las hojas y ramas inferiores debido a la falta de luz. Esta situación se empeorará con el tiempo y resultará en un crecimiento escaso a nivel del suelo y en un seto poco atractivo que no brinda la privacidad deseada. Los setos florecidos cultivados formalmente deben podarse después que hayan florecido, ya que la poda frecuente reduce el número de florecimientos. Si los florecimientos son de importancia secundaria, la poda se puede llevar a cabo en cualquier momento. Muy pocas veces es necesario retirar hojas verdes de una palma. Sin embargo, si desea hacerlo, solo quite las que están cayendo por debajo de una línea horizontal imaginaria, trazada por la parte inferior del dosel o copa de la palma, como se muestra en la figura central. El crecimiento puede ser más lento y la palma puede dañarse y atraer plagas y enfermedades cuando se remueven las hojas verdes por encima de esta línea imaginaria. Es importante hacer los cortes de poda adecuados para lograr los objetivos deseados. Repase la curricular 853 de IFAS, que se encuentra en el sitio web de EDIS o en la oficina de extensión local de su condado. También hay una página web mantenida por el Dr. Ed Gilman de UF-IFAS que proporciona una guía con instrucciones claras, diagramas y fotografías en color. Los manglares se asocian generalmente con los humedales y juegan un papel fundamental en la reducción de los daños por inundaciones, mediante el almacenamiento de las aguas de lluvia cuando aumentan repentinamente, y al liberarlas lentamente con el tiempo. Los humedales son de gran valor para mantener el agua limpia al actuar como filtros para contaminantes, limo y sedimentos. Los peces, aves y vida silvestre dependen de los humedales para la alimentación, anidación, paradas migratorias y refugio. Los humedales también son valiosos para la economía de la Florida, ya que apoyan la pesca comercial y el turismo de observación de la vida silvestre. Ciertas áreas de la Florida contienen 3 especies nativas de humedales de manglares que están protegidos por el Mangrove Trimming and Preservation Act de 1996. Este regula el corte y la conservación de los manglares. Esta ley se aplica al corte y la alteración del mangle rojo, el mangle negro y el mangle blanco. En el Manual de Mejores Prácticas de Manejo se encuentran descripciones detalladas de cada uno de estos árboles. Las principales disposiciones de esta ley son: primero, las definiciones de los términos de corte y alteración; segundo, los límites de reducción de la altura; tercero, la prohibición de cortar las raíces del mangle; y cuarto, las condiciones en las que se debe utilizar un cortador profesional para mangle. Es importante entender que tanto el propietario del terreno como la persona contratada son responsables por el corte apropiado de los manglares. En caso de duda,
Pregunte en la oficina más cercana del Department of Environmental Protection de la Florida. De acuerdo con lo que hemos aprendido hasta ahora en esta presentación, ¿demuestra esta imagen una buena práctica de manejo? ¿Sería esto algo que usted haría o no haría? No. En áreas como esta, usa mantillo de cobertura en vez de césped. ¿Sería esto algo que usted haría o no haría? No. Hacer cortes de poda adecuados según sea necesario. Evite dañar otras partes del árbol en el proceso. ¿Sería esto algo que usted haría o no haría? No. Los recortes contienen nutrientes y deben reciclarse en el césped. Los nutrientes presentes en los recortes son contaminantes cuando terminan en los sistemas de aguas de lluvia y cuerpos de agua. Sí, barrer o soplar los recortes lejos de la superficie es impermeable y de regreso al césped. Ahora que ha repasado el módulo de céspedes y jardines, usted debería estar en capacidad de describir cómo el césped reduce los efectos de la contaminación por fuentes urbanas no determinadas, describir cómo el estrés ambiental afecta la salud del césped y la forma en que se puede manejar, describir 4 céspedes comunes que se utilizan en la Florida y describir las 4 mejores prácticas de manejo de los jardines para proteger los recursos hídricos. Aquí concluye el módulo 3 sobre los céspedes y jardines.